Si bien es cierto que hay temas que el presidente electo podrá manejar sin pasar por la Asamblea, habrá otras que no. Y ahí entra en un campo políticamente minado de pedidos y chantajes. Noboa, que tiene fama de haber hablado con todos sin presiones en la Comisión de Desarrollo Económico que él presidía en la Asamblea cesada y haber sacado adelante leyes, ahora le tocará a su ministro de Gobierno posiblemente construir una gran coalición legislativa. Aunque el movimiento Construye no caminará con el correísmo, ya lo ha dicho. De los 137 asambleístas, la Revolución Ciudadana cuenta con 52. Quedan entonces 85. Y las definiciones están por verse, Lenin. Fernando, Samantha, hasta ahora varias bancadas han ofrecido apoyar las iniciativas del nuevo presidente. Sin embargo, habrá que ver si no estamos asistiendo a una nueva entrega de Tiburón 5, los mismos actores, la misma película, y ya sabemos a quién se comen pues al final. Eso por un lado. Por el otro costado está la amenaza de la dirigencia de la CONAIE a un presidente aún no posesionado. Le damos los buenos días a César Febres Cordero, analista político, columnista de Diario Expreso. César, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Siempre un placer, Lenin, darles buenos días. No es un camino de rosas el que tiene Daniel Noboa por delante a los problemas del país que deberá afrontar su gobierno. Se suman las minas, que el tiempo dirá si puede o no esquivar el presidente electo. En lo político, César, ¿cuáles son las principales amenazas que tiene el nuevo gobierno? Bueno, creo que es evidente que el gobierno va a enfrentarse a una situación donde ocupa la minoría en el país. El 52% que alcanza Daniel Noboa es como el de Guillermo Lasso. Es una coalición armada a última hora, en un proceso electoral con sorpresas, quizá más en estas que en el proceso anterior. Y en estas circunstancias él debe entender que necesitará buscar coaliciones. Pero es un problema, como usted decía, para el país no saber qué implican esas coaliciones. Si va a haber repartos, si van a haber amenazas, si se van a caer en unas cuantas semanas. Y regresaremos a una asamblea de mayorías móviles que hay que recordar, no es que no le permite gobernar al presidente porque muchos de sus poderes trascienden a la Asamblea en nuestra Constitución, sino que van a distraer políticamente al gobierno, van a forzar a sus ministros a ir una y otra vez a la Asamblea, van a empezar a surgir juicios políticos, la amenaza de instituciones, y eso, por supuesto, complica la ejecución del plan de gobierno. El ofrecimiento de la Revolución Ciudadana de colaborar con el gobierno si es que sus propuestas son en beneficio de la ciudadanía, ¿es algo más que un regalo envenenado? Yo creo que simplemente es la actitud que toman ellos al principio de un periodo. Lo hicieron con Guillermo Lasso. Hicieron con Guillermo Lasso y lo harían con quien sea. Van a decirle al país porque quizás sienten la presión de no parecer malos perdedores, de que no alimentar el mito de los conspiradores. Pero cuando empieza ya la fricción del poder, ¿no? De la negociación por los espacios en las cortes, en la asamblea, pues van a terminar chocándose. Cuando no vean, o quizás lo vean, ¿verdad?, una respuesta favorable a los pedidos de solución de los juicios de sus líderes, pues pueden haber fricciones. Bueno, pero ellos han dicho que eso ya no está en su agenda, que no es prioritario. ¿Se puede creer que lo que exigían hace 2 años, porque así se lo plantearon a Guillermo Lasso, hoy ya no lo toman en cuenta? ¿Se lo puede creer? Puede ser que digan eso porque esperaban ganar estas elecciones y todavía pueden esperar ganar las siguientes. Y claro, ellos nos dirán, yo no necesito amnistías ni pactos, pero también dicen, quiero una asamblea constituyente, quiero sacar a los malos jueces y los malos fiscales, que es decir, quiero tener a mis jueces y fiscales. Y por supuesto, ninguna necesidad de amnistía cuando van a decidir lo que tú quieras, ¿no? Pero, de nuevo, yo creo que hay que darle un poco de tiempo. Yo no confío, no por ser el correísmo, yo no confío en los actores políticos del Ecuador para cumplir acuerdos. Y eso es algo que le cuesta a un gobernante que dice que no quiere entrar en trincas, ¿no? ¿Cómo haces esos pocos acuerdos transparentes y duraderos? Ahora, no aceptar ese ofrecimiento es hacer de la Revolución Ciudadana un contradictor a tiempo completo. No hay un punto medio, no existe manera de que haya un cambio y de verdad se pongan a trabajar pues, por el país. Puede ser posible, quizá el correísmo haya entendido que necesitan cambiar un poco su imagen, que por más de que el presidente Lasso haya sido impopular, los interpelantes del juicio político no eran necesariamente populares, su asamblea, sus actitudes han sido una carga negativa para ellos. Su actitud en el paro, ambivalente, condenando las medidas de hecho, pero también oponiéndose con rabia contra el gobierno de turno, quizá les ha quitado espacios en partes de la sierra. Y entonces pueden trabajar con un correísmo que intenta cambiar su imagen de cara al 2025. Pero de nuevo, lo que el país requiere es transparencia y lo que Noboa requiere es caminar la delicada línea
la delgada línea entre el pacto y el aislamiento. Él no puede pactar, sobre todo cuando desde primera vuelta dice que se quiere alejar de las trincas, que él es novoísta, que la gente puede plegarse a él. Y también tiene que abandonar las fantasías. Lo que decía Jonathan Parra, que vamos a hacer una mayoría de 137 asambleístas, es imposible. No se puede dejar las ideologías atrás, porque las ideologías son como vemos el mundo. Todos pueden querer bien el país, pero unos quieren el bien del país con más Estado, otros con más empresa, unos con más empleo, otros más con protecciones laborales, unos con derechos a la naturaleza, otros con explotación minera. Entonces, esas unidades son imposibles, son una mentira al país. Entonces va a ser clave la designación del ministro de gobierno. Va a tener que ser alguien que con destrezas y experiencias pues logre construir una mayoría de 67 al menos, ¿no? Así es, y con una agenda clara, porque también el otro problema que vimos al principio de la anterior asamblea es que hacen supuestamente una agenda legislativa que deja a todo el mundo feliz. Vamos a hacer 50, 80 proyectos de un año. No logran hacer nada porque no ven seriamente lo que pueden alcanzar. Tiene que haber no solamente transparencia, sino una clara agenda programática que involucre a las bancadas que van a unirse a esta mayoría, que les digan cuánto tiempo va a demorar realmente, cómo van a alcanzar a hacer todo lo que están prometiendo y finalmente comunicarse al país. Porque si tenemos asambleístas que van a cada comunidad cuando se aparecen y les dicen les voy a dar a su ley de agua, su ley de tierra, su ley de las comunas, su ley de lo que sea, y logran meterlo en la agenda y luego no se cumple nada, eso no es representación política. Y con una agenda programática clara, entonces los apoyos o las oposiciones serán al país, al proyecto de país y no necesariamente al gobierno. En medio de todo esto, César, aparecen voces como la del presidente de la CONAIE que advierte a un gobierno que ni siquiera se ha posesionado, que tiene que cumplir con un listado de exigencias o pena de manifestarse en las calles. ¿Cómo leemos este pronunciamiento desfasado, por decirlo menos? Hay que tener cuidado. Primero, yo siento que lo que la CONAIE hace en estos casos es ilegítimo. Ellos tienen una voz, ellos representan auténticamente una comunidad o varias comunidades de este país plurinacional. Pero esa CONAIE no debería montar planes de gobierno sin participar electoralmente, porque cuando hacen una que otra exigencia particular con respecto a los derechos de la naturaleza, de las comunidades indígenas, de la consulta previa, está muy bien, y está muy bien que lo hagan desde el activismo, que lo hagan desde la resistencia. Pero cuando ellos ya quieren poner su propia agenda en la seguridad, en lo económico, en lo jurídico, hablan de la fiscal, hablan de todo el mundo, ya es un proyecto para todo un país, para todo el Ecuador. Y uno solamente puede hablar de esa manera cuando uno ha tenido el voto de la mayoría y ejerce el poder público por el voto de la mayoría. Esa no es la condición de la CONAIE. Ahora, ¿cómo lo tenemos que tomar? Yo creo que eso depende justamente de las ambiciones electorales o no de Leonidas Giza y las dirigencias de la CONAIE. Ellos ya intentaron entrar a estas elecciones, no les alcanzó porque no pudieron instalar y confirmar a Guillermo Churuchumbi como coordinador de Pachacuti, que en su pelea con Cecilia Velázquez, que entiendo sigue vigente. Pero si ellos realmente intentan ir a las elecciones de 2025 como un partido, yo no esperaría fuertes medidas de hecho, paros o un conflicto abierto mientras ellos crean que pueden ir a esas elecciones, porque una cosa es una presión al gobierno y otra cosa es buscar el voto de un electorado moderado y cansado de la violencia. Son dos lenguajes muy distintos. César Febres Cordero, analista político. Gracias por acompañarnos, César, hoy aquí en Contacto Directo.